Es la línea con la que Lego lo apuesta todo. Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos una vez más a Plastic Love. Hoy con video reseña doble. Pero más que una reseña va a ser una reseña y un análisis. Pero ustedes me dirán, pero Aleco, ¿qué te pasa? Análisis y reseña son exactamente lo mismo. Pero hoy quiero hacerlo de una forma diferente. Y es que quiero reseñar el set, pero analizar la línea, ya que esta línea es la línea con la que Lego lo apuesta todo, y ya veremos el por qué. Pero antes de irnos al video y a la reseña, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo que hemos tenido en los últimos videos. Recuerden que el suscribirse, el darle like, el darle comentarios es la forma en que nos incentivan para continuar con este canal y también traer mejor y mayor contenido para cada uno de ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a la review. Acompáñenme. Y aquí tenemos el set, el cual vamos a revisar en primer lugar. Como pueden darse cuenta, es un set de esta línea de Botanica. Luego nos acompañaremos de este otro hermoso set, que se trata pues de un set que ya salió hace, creo que el año pasado, pero que nos hemos dado cuenta que hay un relanzamiento. Este era un regalo por compra, pero al parecer este año el relanzamiento ya es comprándolo. Entonces vamos a hacer una pequeña referencia ya para que, o reseña más bien, ya que pues se acercan las fiestas, ya tenemos que pensar un poco en cómo vamos a decorar nuestros hogares y pues un adelantico pues no queda nada mal. Pero vámonos con la línea principal, que va a ser en este caso la de Botanical. Este es el set del crisantemo, ya como la menciona la mismísima Lego, es un set de la colección Botanical. Es el set 10-368 con 278 piezas. Dice que para mayor de 18 años, pero créame, vuelvo y digo que esto es un supuesto, porque fue estos son un set que son muy fáciles de armar. Yo no lo armé directamente, fue un integrante de la comunidad que nos dio este set para poder analizarlo, ya que, como mencioné al principio del video, Lego sentimos nosotros que está apostando muchísimo por esta línea, y deben darle un poco de contexto a esta afirmación un poquito arriesgada, ya que lo hacemos porque es una línea que ha explotado, es un boom. Yo tengo que ser muy sincero, yo no soy de planticas de plástico, inclusive sin ganas de ofender a nadie, respetamos los gustos de cada uno y cómo decoran. Pero ya saben, vas a un lugar, a un restaurante, a una tienda, y ves esas plantas de plástico como cauchosas, que recopilan polvo, que se ven feas desde lejos, que te da una impresión como de cosas de mala calidad, con malas ganas, mal hechas, y como que, no sé, no me gustan. Yo inclusive siento que son piezas de mal gusto inclusive. Pero bueno, si tú eres de los que utilizan plantas de plástico, pues genial. Entonces eso nos llamaba mucho la atención con este set, con esta línea, y decidimos, bueno, Lego está apostando mucho por eso. ¿Y por qué lo decimos? Y es básicamente es que Lego no solamente ha sacado una gran cantidad de set de esta línea, sino que además ha montado tiendas especializadas solamente para esta línea. Para que te tomes una idea, piénsalo así, como un set de Ninjago, por ejemplo, y que hubiese, aparte de la tienda normal de Lego, de la Lego Store, hubiese una tienda aparte que solo te vendiera set y elementos de Ninjago, o de Star Wars, o de superhéroes, solamente. Eso pasa con esta línea. La primera vez que nos dimos cuenta de esto fue en Billund, que dentro del parque, aparte de la tienda que hay de Lego oficial, que es muy grande y completa, vimos que por el lado donde está la zona de vaqueros
había una zona decía Lego Botanical, y era una tienda que solo encontrabas piezas y set de Botanical para hacer mocks, para hacer componentes, flores, este tipo de platanitos, que ya entraremos de una vez como a la reseña. Si me permite, nos acercamos por acá y dejamos nuestro crisantemo por aquí muy cerca para ver los detalles. Entonces, como mencionaba, para nosotros es una apuesta muy grande porque, por ejemplo, en ciudades como Estocolmo, donde había 2 tiendas, una de ellas fue cerrada porque prefirieron montar otra tienda exclusivamente con artículos de Botanical. En Londres luego también nos encontramos una tienda aparte de la tienda grande. Pues en Londres hay varias tiendas, pero en Piccadilly Circus había una tienda de Botanical. Ese es el ejemplo que quiero dar. Tiene que ser una apuesta muy grande para que Lego implemente el hecho de tener no solamente los sets en tiendas, sino que crearles casi que exclusivamente tiendas para esta línea. Y vamos pues a los detalles. En primer lugar, pues claro, se siente que no es la típica planta de plástico con la que ya hace un segundo, por ejemplo, yo hacía la comparación. Esta base muy bonita, con detalles muy elaborados, todas obviamente en piezas de Lego, con piezas de pronto que hemos visto para minifiguras, como las colitas estas de caballo, en estos colores. Este sistema de construcción viene con piezas muy grandes para formar la matera y formar también la línea esta dorada que le da este toque distintivo y de pronto un poco más elegante y sofisticado a una simple construcción de una planta de plástico. La sensación obviamente ya conocemos, son piezas de Lego, entonces la calidad y la sensación al tacto del plástico es excelente. Yo me atrevería también a decir que definitivamente, sin importar si es de Lego o no es de Lego, mantén tus plantas limpias y libres del polvo. Utilizan estas piezas que la habíamos visto tal vez en algún set de Friends, o set que utilizan como para dar un toque como en los muffin, por ejemplo, estas palmeras ya clásicas que hemos tenido, y esta forma de construir y dar detalles a las flores, como por ejemplo estos botones de crisantemo. Luego tenemos, si me acerco un poco, vemos aquí esta flor que está apenas brotando, entonces tiene una diferencia con el crisantemo, que sería ya esta parte totalmente grande, que como verán está compuesto de muchos plátanos, bananos, no sé cómo le digan ustedes en su país, de diferentes colores. Inclusive tenemos un amarillo con un degradado o al naranja, con un tono un poco más rojizo en la parte de abajo. Tenemos estos detalles de hojas por esta parte, y como verán es un set bastante sencillo, pero que a simple vista da un toque de fascinación si te gustan las plantas. Creemos que la línea es ideal para zonas, por ejemplo, como en Escandinavia, donde la luz del sol en esta temporada escasea bastante. Entonces, creo que es una buena opción para tener un lugar que sea agradable, que sea un poco más hogareño, acogedor, lo que se conoce aquí en Suecia como mysigt. Mysigt sería, algo difícil de explicar, pero sí sería algo como acogedor, pero va más allá, va más a lo que es como abrigable, que solamente es el acogedor en sueco. El mysigt es espiritual, es de sensaciones etéreas, digámoslo así. Para los que nos siguen en Instagram ya sabrán que son 3 sets los que tenemos aquí, pero como comenté anteriormente, nos cedieron el set para poder hacer la reseña. Queríamos hacerlo porque pues como dije, estos no sé qué apuesta tenía Lego con esto y queríamos saber por qué lo estaba haciendo, y por eso también tenemos que agradecer a nuestro integrante, a Nina. Hey Elskling, Taxmike. Le agradecemos de una vez por prestarnos este set. Son 3 sets más los que ya de pronto han visto el Instagram. Les recuerdo que hay imágenes de los otros sets por si quieren saber qué se viene en el futuro del canal. Es un set que da el pegue, da el feeling de la planta, se ve muy bonita. Tenemos que decir también que se la presentamos como a personas que no están muy apegadas al Lego o a la cultura de los AFOL, y aún así estaban y sorprendidos y sorprendidas, querían tenerlo, estaban preguntando de dónde era, cómo lo habíamos hecho, y nos sorprendió muchísimo porque nunca imaginamos que una planta de ese tipo atrajera un tipo de gustos tan
lejanos a lo que es Lego, tan lejanos como es a la comunidad. Y aún así, pues vemos que tal vez Lego está haciendo las cosas muy bien con esta línea. Es un set muy recomendado, muy fácil de construir. Tardó más o menos, yo calculo que unos 15 minutos, 10 minutos tal vez, construyendo todo el set. Muy, muy fácil. Y también puedo dar fe de que es un set que, a pesar de su réplica de los 18 años, es un set que es fácil de construir, inclusive para un niño. Si tu niño o tu niña es muy afín a la naturaleza, a las plantas, yo creo que este es un set especial para ellos, o esta línea también podría ser muy fácil para ellos. El construir este tipo de set es muy gratificante, al menos eso fue la retroalimentación que nos dieron las personas que construyeron el set. Por otra parte, no sé, dime tú qué opinas sobre este set, sobre la línea en general, si crees que también estás de acuerdo con nuestra opinión y que tal vez si no conocías los datos de las tiendas de botánica de Lego, ¿qué te parece la idea? Si te parece arriesgado, si va a ser un fracaso. Déjanos en los comentarios, por favor. Como te mencioné al principio del video, esto es una retroalimentación muy, muy importante para nosotros. No siendo más, creo que vamos ahora con el segundo set, que es el set de Navidad del Cascanueces. Dejemos aquí atrás por ahora a nuestro crisantemo y vámonos de una vez con el set 40640, el Cascanueces. Es un set que, como mencioné anteriormente, es un set que recuerdo yo que salió en el 2023, más o menos para estas fechas de noviembre, diciembre, como regalo por compra. Es un set muy bonito e ideal para la decoración navideña, para empezar a planearla, por ejemplo. Ahorita veo que están en descuentos. Me parece raro porque pues yo había visto que Lego estos regalos por compra nunca entraban como a la venta. Y es un set que nos parece muy bonito, tiene esta funcionalidad imitando a los antiguos cascanueces o a los cascanueces que ahora encontramos en tiendas, de mover la boca para romper las nueces. Vemos que tiene esta pequeña articulación en sus brazos y este sistema de colocar el cabello. El set viene con una construcción entre comillas dobles y es básicamente que cambia la expresión del rostro del cascanueces. Y para verlo de una vez tenemos esta versión donde esa sería la versión alternativa. Nosotros las añadimos además piezas que sobraban, porque en esta versión nos sobraron un poquito más de piezas. Entonces le agregamos un poquito más de, ¿cómo llamarlo?, de rizos en su cabello. Esta versión viene con este bigote, mostacho, muy muy bonito, muy de Navidad, muy característico también de este tipo de estos soldaditos de la época victoriana. Ese sigue teniendo la misma función, como les comenté, solamente cambia lo que es la parte del rostro y el cabello del personaje, ¿no? Podemos ver que este tiene algunos rizos muy típicos, como ese tipo de pelucas que utilizaban en esa época. Pero este la tiene un poquito más elaborado y viene con la opción del bigote y de poner los ojos. Claro, tú los podrás colocar como mejor te guste. Tal vez te gusta este con los ojos abiertos y el otro con los ojos cerrados. Tiene esas cadenitas muy bonitas y creo que es un set que decoraría muy bien y completaría muy bien nuestra decoración navideña. Muy muy recomendado. Una experiencia de construcción bastante sencilla, también como para compartir con algún familiar, con alguno de los niños o niñas de casa, y que queda muy bien para tanto ponerlos en pareja, colocarlo al lado de tu árbol, chimeneas, estanterías, etcétera, etcétera. Vemos que podemos, por ejemplo, quitar los sombreros para, no sé, si quieres personalizar un poquito también esa área, para hacerlo de forma muy muy sencilla. Coméntanos si en tu región también están apareciendo estos sets un poquito rezagados, digámoslo así, y que ahora se venden. No sé realmente si el set viene o se puede adquirir en la tienda de Lego. No hemos mirado, o al menos en las tiendas físicas no hemos confirmado. Sé que en la internet al menos no lo encontrábamos. Aquí lo encontramos en tiendas pues que se encargan de jugueterías y todo ese cuento. Y podría decirte que fue una sola tienda, pero no, resulta que lo hemos visto ya en varios cadenas de almacenes diferentes que pues nos traen la oportunidad. Si tú no la tuviste antes de adquirir este regalo por compra, ahora es una compra un poco más económica que hacer. Eso sería todo por nuestra parte.
Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta esta altura del video. Recuerden que si están interesados en que hagamos la review y la reseña de los otros set de Botanical que tenemos por aquí ya en proceso de construcción, pues déjanos en los comentarios. También si deseas que te saludemos, por favor déjanos tu nombre o tu nickname para que podamos darte las gracias tanto por suscribirte, por comentar, por darnos un like. Nosotros hubiéramos querido hacer la review completa de los 3 sets de Botánica, pero como les comenté, la persona que nos cedió el set pues quiere armarlo muy lentamente. Parte de esos fueron regalos de cumpleaños que le dimos, entonces ella estaba más bien esperando a tomarse su tiempo, a cumplir años, porque se lo dimos un poquito adelantados, y nos parece genial. Creo que esa es la filosofía que nos debe acompañar, el de gozar al máximo cada set de Lego, tanto en su lanzamiento como en su promoción, el comprarlo y por fin el construirlo y tenerlo en mano y disfrutarlo dentro de nuestras colecciones o nuestras estanterías, o por qué no, como un simple juego. No siendo más por el momento, me despido. Yo soy tu amigo Aleco. Hasta una próxima oportunidad. Hey do.